No podemos dejar que el miedo invada la ciencia, dice Sabrina Solz, curadora de antropología biológica del Smithsonian. El nuevo coronavirus está sonando alarmas en todas partes. Las cuarentenas, las prohibiciones de viaje y las suspensiones de vuelos han bloqueado el transporte y el turismo a escala industrial. Los cierres de la producción en masa y el envío de bienes a través de China han puesto la fábrica mundial en espera. Las interrupciones e incertidumbres de la cadena de suministro han sacudido los mercados financieros a nivel internacional. Las cancelaciones de asambleas masivas se han extendido a actividades escolares, eventos comerciales y reuniones religiosas a miles de millas de distancia. Algunas comunidades se resisten a la presencia de centros de cuarentena basados únicamente en el temor de que pueda llevar a esta oscura figura a su puerta. Sin embargo, los CDC advirtieron que los estadounidenses deben esperar y planificar la propagación comunitaria del coronavirus en los Estados Unidos. Entre todos los elementos aterradores de esta crisis global, uno poderoso es lo que llamamos. No es el nombre del virus, SARS-CoV-19, ni el nombre de la enfermedad que causa, COVID-19, sino el nombre de la situación que enfrentamos ahora. Es una palabra que transforma la narrativa, agregando un peso aplastante a una oración simple que muchos esperan. Esta es una pandemia. Integrado en la palabra pandemia hay un cambio fundamental de perspectiva junto con una buena dosis de terror. Según lo definido por la Organización Mundial de la Salud, una pandemia es la propagación mundial de una nueva enfermedad. Históricamente, solo unas pocas enfermedades como el cólera y la viruela han sido pandemias. El término se ha aplicado tanto al SIDA como a la gripe, más famoso en 1918 y más recientemente en 2009. A primera vista, su distinción de una epidemia es meramente espacial, una enfermedad que es literalmente mundial y generalizada. Las pandemias no están definidas por la tasa de mortalidad, que para COVID-19, con casos confirmados en más de 40 países y territorios hasta la fecha, puede cambiar y variar entre las poblaciones. Sin embargo, las pandemias tienen implicaciones específicas para el comportamiento humano. Redirigen nuestros objetivos y actividades. Desde contener la propagación de la enfermedad hasta detenerla. Detener la propagación del miedo no es menos desafiante. La información y la información errónea sobre esta nueva enfermedad infecciosa emergente parece estar viajando casi tan rápida y globalmente como el virus mismo. Los hechos, las predicciones, las opiniones e incluso las mentiras se entremezclan en todas las formas de los medios de comunicación, creando oportunidades virales para difundir el miedo y desbordar la ciencia que debe guiar la comunicación y la acción. La forma en que el público recibe y responde a la información sobre las enfermedades infecciosas emergentes es importante. Durante la epidemia de ébola de 2013 al 2016 en África Occidental, los comportamientos relacionados con el miedo, como la huida y la discriminación, aceleraron la propagación de una enfermedad, redujeron el acceso a intervenciones que salvan vidas, intensificaron la angustia psicológica y agravaron las consecuencias psicosociales. A medida que miles de muertes abrumaron a las comunidades en Guinea, Liberia y Sierra Leona, los poderosos efectos del miedo se extendieron a los Estados Unidos, donde solo 4 casos de ébola, 2 de transmisión local en un hospital y ninguno que resultó en la muerte, fueron confirmados en laboratorio en octubre de 2014. El ébola no fue una pandemia, pero creó un pánico raramente visto en los Estados Unidos. Fue en los talones de la manía del ébola que el Museo Nacional de Historia Natural del Smithsonian desarrolló Brote, Epidemias en un Mundo Conectado, una gran exposición propuesta por Daniel Lucey,
un médico especialista en enfermedades infecciosas en primera línea de la epidemia en África Occidental. Su idea surgió al reconocer que el público necesitaba una mejor comprensión de cómo comienzan y se propagan los brotes de enfermedades infecciosas desconocidas o desconocidas. Hasta 7 millones de visitantes al año pasan por las puertas del Museo de Historia Natural, la mayoría de los cuales son turistas estadounidenses de todo el país. Con esa audiencia, el objetivo de la premiada exposición es proporcionar una plataforma para conversaciones de salud pública de extraordinaria profundidad y escala. Queremos aprovechar la comunicación científica y la educación informal como protección contra las amenazas de pandemia, ayudando a detener la ola de pánico y confusión que puede inundar rápidamente los hechos y la razón cuando surgen nuevos virus. La salud humana, animal y ambiental está conectada en brote con el mensaje de One Health, que proporciona una perspectiva ecológica sobre las enfermedades infecciosas emergentes que destaca el papel que desempeñan las actividades humanas. La mayoría de las enfermedades infecciosas emergentes son causadas por patógenos zoonóticos, más del 70% de los cuales se originan en la vida silvestre. Estas enfermedades no enferman a sus huéspedes naturales, reservorios, pero sus oportunidades de propagación plantean serios riesgos para la salud de los humanos, que carecen de las defensas listas de la inmunidad adquirida, los tratamientos específicos y las vacunas. Recientemente surgieron nuevos coronavirus de murciélagos y camellos, por ejemplo, para causar enfermedades respiratorias que ahora se conocen como SARS y MERS. En nuestro mundo cada vez más conectado, un brote en cualquier lugar es una amenaza en todas partes. Brote muestra las intersecciones humano-animal, ambientales, donde las enfermedades infecciosas emergentes pueden ser contenidas antes de que se conviertan en epidemias. Al presentar la evidencia científica como una narración accesible y usar ejemplos del mundo real de SARS-CoV, ébola, VI, influenza y otros virus zoonóticos, la exposición enseña que las actividades humanas como los viajes y el comercio mundial, la urbanización y la producción industrializada de alimentos son los impulsores de riesgos epidémicos y pandémicos en todo el mundo. Cuando surge un nuevo virus, responder qué, cuándo y cómo puede ser como armar un rompecabezas con solo un puñado de piezas a la vez. En el programa, las experiencias interactivas enfatizan la importancia de la coordinación interdisciplinaria e internacional en estos esfuerzos. Para evitar paralizar al público con miedo, buscamos un tema de positividad en el contenido del brote. A lo largo de la exposición, los visitantes tienen poder con acciones personales e información útil para reducir el riesgo de propagar enfermedades infecciosas, lavarse las manos, vacunarse cuando sea posible, evitar el contacto con animales salvajes, etc. En un estudio posterior a la apertura de la participación de los visitantes, los encuestados calificaron sus experiencias de brote muy altamente con respecto a obtener un conocimiento preciso y enriquecer su comprensión de los riesgos de epidemia. Los visitantes describieron en gran medida la exposición con palabras relacionadas con el aprendizaje o la educación, con solo una pequeña proporción, alrededor del 7%. Señalando que el contenido era aterrador, dado que alrededor del 85% de los visitantes de Outbreak no sabían sobre la exposición antes de su visita al museo. Durante el brote de ébola, la cobertura de noticias de los Estados Unidos fue desproporcionada respecto de la amenaza real para la salud pública nacional y generó un contagio de publicaciones en redes sociales y búsquedas en Internet relacionadas con el ébola. En una encuesta de Gallup a la opinión pública de Estados Unidos, en noviembre de 2014, el ébola se clasificó como el tercer problema de salud más urgente que enfrenta el país.
más que las enfermedades como el cáncer y las enfermedades cardíacas que causan millones de muertes en los Estados Unidos cada año. La priorización del ébola sobre otras preocupaciones de salud doméstica de los Estados Unidos ilustra cómo las percepciones erróneas de las enfermedades infecciosas emergentes tienen el potencial de influir en las decisiones y acciones de los responsables políticos. Algunos líderes políticos de Estados Unidos, a fines de 2014, pidieron una prohibición general de los viajes aéreos en las naciones afectadas de África Occidental. Una medida dramática que tuvo el apoyo público popular. Muchos gobernadores estatales aceptaron las demandas de restringir los movimientos de los trabajadores de la salud y poner en cuarentena a los que regresan de África Occidental. Pero estas acciones fueron científicamente injustificadas y fueron motivadas solo por información errónea y miedo injustificado. Eran reacciones exageradas que amenazaban con socavar la salud pública en lugar de protegerla, y no se implementaron sobre esta base. En el momento en que la exposición Outbreak debutó al público en mayo de 2018, la ansiedad estadounidense sobre el ébola parecía haber disminuido. En una encuesta previa a la apertura de los visitantes del museo, el ébola fue visto como una de las enfermedades más aterradoras para el 98% de los encuestados, pero también una de las más fáciles de evitar. Curiosamente, solo el 10% de los encuestados vio la influenza como una de las enfermedades más aterradoras, y se clasificó como una de las más difíciles de evitar, a pesar de su historial pandémico y la amplia disponibilidad de vacunas estacionales. En este momento, el número vertiginoso de casos de COVID-19, que se acercan a 6 dígitos en todo el mundo, es comprensiblemente aterrador para la población en general, especialmente en medio de una legión de incógnitas sobre su origen, facilidad de transmisión y su espectro y rutas de virulencia. Se cree que la transmisión es principalmente de persona a persona a través de gotas de fluidos corporales dispersos en el aire al toser o estornudar, que es la forma en que se transmiten otros coronavirus y agentes patógenos respiratorios como la gripe. La mayoría de las personas se infectarán con uno de los coronavirus humanos más comunes en su vida, y en los Estados Unidos, esto ocurre generalmente en el otoño y el invierno. Sin embargo, para muchas personas, COVID-19 puede parecer completamente extraño, percepciones erróneas que conducen al estigma, xenofobia y racismo. A medida que se desarrolla la imagen clínica y epidemiológica del virus SARS-CoV-2 que causa COVID-19, los rápidos avances científicos son positivos. La primera secuencia completa del genoma del virus fue compartida por los CDC de China el 10 de enero, lo que permitió comenzar el trabajo internacional sobre pruebas de diagnóstico, tratamientos y vacunas específicos. En contraste, el virus del SARS no fue secuenciado hasta 5 meses después del comienzo del brote en noviembre de 2002. Después de esta diseminación loable, muchos otros genomas del SARS-CoV-2 fueron secuenciados y compartidos. En 2 semanas, los estudios científicos de los genomas del SARS-CoV-2 mostraron su fuerte identidad de secuencia con el SARS-CoV y con los coronavirus similares al SARS en los murciélagos. Para el 29 de enero, los científicos fuera de China lograron cultivar el virus en cultivo celular, facilitando más investigación y permitiendo una investigación y diagnóstico preciso de COVID-19 en todo el mundo. En los Estados Unidos, un ensayo clínico está siendo planeado para una droga experimental para combatir COVID-19. Con una velocidad y volumen sin precedentes, los artículos científicos sobre el virus se han puesto a disposición de forma gratuita a través de preimpresiones, ciclos de publicación acelerados y muros de pago suspendidos desde su aparición. La exposición Outbreak se une a otros esfuerzos para combatir la información errónea sobre COVID-19 en múltiples frentes. Es importante destacar que estamos brindando a los visitantes acceso a información creíble y relevante a través de nuestros voluntarios.
programas públicos y próximas actualizaciones de contenido. Durante una pandemia, el distanciamiento social y otras medidas pueden ser bastante perjudiciales para las rutinas normales, pero, sobre todo, es importante mantener la calma y continuar. En Outbreak, el público puede conocer la mejor evidencia disponible sobre transmisión y protección, entender lo que significa novedoso desde una perspectiva científica y contextualizar este nuevo coronavirus entre otras enfermedades infecciosas emergentes de los últimos años. A los visitantes se les enseñan las mejores prácticas para evitar enfermedades que también se aplican al COVID-19, vacúnese contra la gripe, lávese las manos, quédese en casa si se siente enfermo y siga las recomendaciones de las autoridades sanitarias locales. Los datos de la encuesta de visitantes sugieren que los científicos son una fuente de información sobre enfermedades infecciosas en la que muchos confían, pero a la que pocos pueden acceder. A través de Outbreak, las interacciones directas con científicos de los CDC, NI, USAID, EcoHealth Alliance, la Universidad de Maryland y muchas otras organizaciones de apoyo pueden proporcionar respuestas y garantías que de otro modo serían difíciles de encontrar. Las personas necesitan información que desmitifique la aparición y propagación de nuevas enfermedades y muestre su agencia en cada etapa, desde el brote hasta la pandemia. Los museos son un espacio poderoso para estas experiencias, pero pueden y deben ocurrir en todas partes. Por esta razón, la exposición Brote está disponible en una versión gratuita de bricolaje para ayudar a las comunidades a crear conciencia y comunicar los riesgos de ellos mismos. A medida que Brote Bricolaje se expande entre cientos de organizaciones anfitrionas y docenas de países, personalizadas y traducidas con historias e idiomas locales, las personas tienen aún más oportunidades de usar la ciencia para guiar sus acciones personales contra las amenazas de pandemia presentes y futuras.